Lo que va a dormir Leandro Santoro después de las elecciones, ¿no? ¿Sabés, Víctor Hugo, lo que voy a dormir? No puedo más. Estoy muy cansado, contento y agradecido con la gente que nos acompaña, pero es muy, muy intensa la campaña y además te voy a decir una cosa. Trabajamos mucho más después de las PASO que en la primera etapa. Recorrimos más barrios, más comunas, todos los barrios, todas las comunas, todas las villas de la ciudad. Estuvimos militando en doble turno, triple turno, hasta mañana, tarde y noche, y haciendo todos los medios que nos invitaron para tratar de llevar nuestra propuesta a todos los rincones de la ciudad. Cuando hablamos de poner el cuerpo, es verdad. Realmente es así. Se pone el cuerpo y el espíritu, porque además uno tiene que pensar mucho lo que va a decir, tiene que tratar de fundamentar de la manera más didáctica posible para que la gente pueda entender y tiene que comprometerse con las ideas que son las que defendemos para que los compañeros y las compañeras que te escuchan en casa se sientan orgullosos y respaldados por los candidatos. ¿Dormís o encontrás el sueño pensando qué podés decir al otro día que complete tu mensaje? Sí, pareciera que vivimos juntos, Víctor Hugo. Sí, es así. A ver, me acuesto pensando en esto, me levanto pensando en esto y hasta calculo que las mejores cosas se me ocurren cuando estoy soñando, digamos. Siempre pasa. Siempre pasa. Me Como despierto cuando... y digo, ay, hay que explicarlo así. Me pasa muchas veces. Sí, te vas del canal y siempre uno se va desconforme. Como cuando discutís con una persona y después que se fue el otro... La mejor respuesta hubiese sido esta. Hubiera sido. ¿Y cuál es la mejor respuesta que puede dar el gobierno a partir del domingo? Mirá, la mejor respuesta es defender los intereses de los argentinos y de las argentinas con mucha firmeza, reconociendo que el Estado argentino tiene que cumplir un papel para crear riqueza, para redistribuirla, que es muy importante que todas y todas sepan que en ese camino estamos, que nos pasaron 2 años horribles de pandemia y que a pesar de todo lo que sucedió durante la pandemia, el contrato social y el contrato electoral no se incumplió. Apostamos a la producción, apostamos al empleo, apostamos a la redistribución del ingreso, apostamos a asistir primero a los más humildes y a los más desfavorecidos. Y a pesar de todo lo que fue la pandemia, cuando vos empezás a ver los indicadores de la macroeconomía, Víctor Hugo, la inversión, el crecimiento económico, la reactivación industrial, dan mejores los números ahora que en el año 2019, cuando todavía no había pandemia. Acabamos de verlo. Lo acaban de mostrar. Sí, comparación que siempre le pido al equipo de producción. Comparemos con el 2018, con el 2020 no vale. Y con el 2018 también. Y con el 2019. Claro. Y ahí teníamos industria, septiembre contra septiembre de esos años. Es sorprendente, como es sorprendente también 33 parques industriales en la provincia de Buenos Aires, eso que mencionó Kicillof. De verdad que no lo sabía, y probablemente si como periodista no lo sabía, hasta que vino esta información, la gente tampoco. Es que hay una política industrial. Lo que no tenía el macrismo era una política de acumulación tendiente a generar empleo. Ellos tenían una política de acumulación económica tendiente a generar ganancia para unos pocos. Un modelo de desarrollo lo que piensa es cómo logramos que la Argentina crezca y redistribuya mientras crece. Y para eso hay que crear empleo y hay que tener una política que proteja a la pyme, toda la política de administración del comercio exterior va en esa línea, que lo proteja y que le incentive con tasas de interés subsidiadas o negativas que le permiten a las pymes poder reequiparse, comprar capital o bienes de capital, digamos, o capital de trabajo, y fundamentalmente tratar de expandir el consumo. En un contexto muy difícil, la Argentina generó el plan de salvataje de la industria más importante de nuestra historia, Víctor Hugo. Pusimos dinero para que las empresas, a través del Repro y a través del ATP, pudieran sostener el salario de los empleados privados, de las empresas privadas. Y al mismo tiempo tratamos de fortalecer y fortalecimos todos los programas sociales en el contexto de una renegociación de una deuda externa. Es, la verdad, cuando uno lo mira en perspectiva, a pesar de que obviamente falta mucho y yo sé que la gente le está pasando mal y estos indicadores macro todavía no se viven con la intensidad que nos gustaría que se vivan en la Argentina de hoy, el camino por el cual venimos me parece que es el camino que tenemos que apuntalar para que efectivamente la gente esté mejor en el corto plazo. O sea que si el domingo no es un gran domingo, como muchos están esperando, de todas maneras hay 2 años por delante en los cuales empezarán a verse los resultados de esto que estás mencionando. No tengas ninguna duda, ninguna duda. Mirá, 650.000 créditos productivos en 2 años. La tasa de interés, cuando nosotros asumimos que es la tasa de interés es lo que le permite al industrial pensar en expandirse, en tomar más empleados, estaba en el 70%, bajó al 28%. Estamos teniendo una política de contención de todos los sectores sociales para tratar que la estructura de consumo de la Argentina, digamos, no se desplome a pesar de lo que fue
la catástrofe de la pandemia, que un video hoy que compartía el periodista Roberto Navarro acertadamente lo comparaba con una guerra. Se destruyeron 225 millones de puestos de trabajo en el mundo. Fue verdaderamente catastrófico lo que pasó. En la Argentina tuvimos un impacto importante, pero también la recuperación está siendo importante. Entonces, necesitamos el apoyo político en el Congreso para que este proyecto político pueda sacar las leyes que todavía no hemos podido sacar y que son necesarias. ¿Dónde viste lo de Navarro? ¿Lo tenés en el celular? ¿Eso? Sí, sí. Pásaselo al equipo de producción porque así me lo dan y lo quiero ver. Sí, claro. Va a ser muy interesante. Sí. ¿Cómo interpretás, Leandro, la suba del dólar blue de estos días? Es difícil no mirar el del domingo, ¿no? El domingo próximo. Mira, todos los años electorales tenemos el mismo problema desde hace muchos años. En segundo lugar, el gobierno está tratando de desactivar una bomba de tiempo que nos dejaron y obviamente hay sectores que saben que la situación es difícil y que especulan aprovechándose de esa situación. Si vos tuvieses que controlar el tipo de cambio sin 100.000 millones de dólares de deuda que te dejó la gestión anterior, sería mucho más sencillo. Si vos tuvieses que controlar el tipo de cambio sin tener que renegociar 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional de vencimientos que son imposibles en el cortísimo plazo, sería muchísimo más sencillo. Para que la gente entienda, el año que viene hay que pagar 19.000 millones de dólares que la Argentina no tiene. Entonces, cualquier agente económico sabe que en época electoral hay una tendencia a la dolarización. Y como lamentablemente hay un sector de la Argentina que especula que a la Argentina le va a ir mal, este tipo de cosas suceden. Van contra el peso, pero no es que lo hacen porque van contra el gobierno de Alberto Fernández o de Cristina. Lo hacen porque es, casi te diría, la cultura de un sector de la Argentina que cuando tiene un excedente económico en época electoral se dolariza. Y cuando sabe que está en este tipo de negociaciones, especulan que la situación va a ser más difícil y se dolarizan más. Esas son las reglas de juego de nuestro país. Leandro, ¿cómo ves este coqueteo que hay entre Juntos por el Cambio y Milei con proyecciones de unidad de cara al 2023? Y si te preocupa que alguien como Javier Milei se siente en la Cámara de Diputados a votar leyes. Me preocupa que las ideas de la intolerancia, de la insolidaridad, que para mí son disvalores, se naturalicen en nuestra sociedad. Me preocupa que los líderes de Juntos por el Cambio supongan que coquetear con esas ideas les suma. Y me preocupa que el conjunto del sistema democrático de la Argentina no alce la voz para reclamar más racionalidad. A mí no me preocupa la derecha. Hay sectores de la derecha que son lúcidas. Incluso hay sectores de la derecha que tienen cosas para mostrar que han aportado. O sea, la ley 1420, por ejemplo, es una ley que viene del liberalismo argentino, ¿no es cierto? Y eso le ha significado a la Argentina el orgullo de ser uno de los países en América Latina con un sistema educativo amplio y que la verdad da orgullo. Ahora, estamos lejos de ese liberalismo. Estamos hablando de un liberalismo que lo que busca en realidad es desarticular lo público, que va en contra del Estado, que va en contra del Frente de Todos porque lo identifica como que es el partido que defiende el papel que tiene que cumplir el Estado en la sociedad. Si la gente pudiera entender que no necesariamente el liberalismo es ir contra el Estado. Claro. Nada más Keynes no estaba, o Roosevelt no estaban para nada en contra del Estado y eran liberales también. Por supuesto, los liberales argentinos, Alberdi y Sarmiento, no tuvieron esa posición. O sea, a ver, nosotros tenemos una posición más nacional y popular, pero hemos entendido siempre que la Argentina es un país diverso y en esa diversidad la Cámara de Diputados se tiene que ver reflejada. Y entonces el diálogo con la derecha es un diálogo necesario. Uno no puede pretender que todos piensen como uno. Lo que uno sí puede pretender, y esto es importante, es que nosotros respetemos la diversidad, que no consideremos al adversario un enemigo, que no naturalicemos la agresión como una forma de construir un vínculo con la sociedad para capitalizar el descontento. Este es el verdadero problema. ¿Qué te parece la utilización de un doloroso hecho de inseguridad, donde hay una muerte, donde todos los medios de comunicación 24 horas mostrando lo mismo y responsabilizando al oficialismo, al gobierno, de una muerte? Esa es la primera pregunta. Y segundo, hablaron Larreta, María Eugenia Vidal, del régimen de menores, mostrando un gran desconocimiento. Obviamente, un hecho genera que ustedes se preparen. Veo que del otro lado hablan sin prepararse. Es triste que se utilice el dolor para hacer política. Es triste, es desaconsejable. A mí me da pena como militante político de muchos años ver que cada vez que sucede un acontecimiento de esta naturaleza estamos tratando de carancharlo. La discusión sobre la inseguridad hay que sacarla de la agenda electoral. Así como decimos necesitamos un acuerdo para resolver el problema de la deuda, necesitamos un acuerdo para resolver el problema de la inseguridad. No solamente hemos visto la falta de conocimiento, como bien decían ustedes, del jefe de gobierno y de María Eugenia Vidal por decir que no existe una ley para poder
sancionar a los menores, cosa que en la Argentina sí existe. Desde el año 1980 existe una ley, la 22.278, que hace que los menores que hayan cometido delitos sean absorbidos por el sistema, con un régimen especial, porque el grado de maduración de una persona de 16 años es distinta, sino que además, digamos, ellos han tratado durante su propio gobierno de modificar esa ley. No lo han logrado como consecuencia de que los organismos internacionales se presentaron para decir que lo que estaban proponiendo era una barbaridad. Entonces yo lo que propongo es que efectivamente cuando terminen las elecciones, así como estamos hablando de la necesidad de construir un acuerdo que incluya lo económico, lo social, lo cultural, incluyamos este tema para sacarlo de la agenda. ¿Cómo tomás las declaraciones de Mauricio Macri en relación a la deuda, que ha dicho que este gobierno está tomando deuda al doble o al triple de la velocidad de la deuda que tomó él? Es un delirio, ¿no? Es imposible de tratar de racionalizar. Yo creo que, a ver, hay algo que hicimos bien nosotros, que fue poner el tema de la deuda en la agenda. No estaba el tema de la deuda externa en la agenda pública de los argentinos, y es imposible explicar la inflación y la falta de empleo si no explicamos el problema de la deuda, porque explicar la deuda es explicar la necesidad de dólares. Entonces, que tengan que explicar este tema, para mí, es algo positivo, aunque lo expliquen de esta manera. Porque después inclusive son los mismos economistas del establishment los que le bajan el precio a las declaraciones de Macri por insolvente. Ahora, que tengamos que discutir qué pasó con la deuda externa me parece prioritario, y que tengamos que discutir cómo lo resolvemos, porque acá, a ver, ni la quimera irresponsable de suponer que este tema, digamos, conviene que se vaya al default o que lo resuelva Magoya, que es un tema ojo, porque también hay un sector de la política que lo aborda de manera irresponsable, que trata de capitalizar la bronca de la gente o el descontento de la gente con consignas infantiles, desconectando las decisiones de las consecuencias. Y esto es algo que la gente tiene que entender y todos tenemos que asumir, porque le tenemos que exigir a nuestra dirigencia política que esté a la altura. Hay que discutir estos temas con la complejidad que estos temas tienen. Hay que tomar una decisión que sea soberana y favorable para la Argentina. Renegociar la deuda como se renegoció con los fondos buitres en la época de Cristina y como se renegoció en la primera etapa de Alberto Fernández con los acreedores privados. ¿Cuál fue la conclusión de esa renegociación? Que le ahorramos a la Argentina miles de millones de dólares y que pudimos construir un acuerdo que hizo sostenible esa deuda. Falta el último tramo, que es la deuda que asumieron irresponsablemente con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que obviamente permita que la Argentina pueda comerciar con el mundo, no tenga una corrida contra el peso, pueda normalizar y tranquilizar su macroeconomía, pero que al mismo tiempo pueda crecer, redistribuir y que nadie pase hambre en la Argentina a costa de tener que pagar una deuda absolutamente irresponsable como la que tomaron los del gobierno anterior. Reapareció Cavallo, Leandro, y habló de la posibilidad de una unidad en el Congreso entre Milei y Juntos por el Cambio. Lo vemos y después lo analizamos. Yo creo que, y esto le dije yo a Rodríguez Larreta, yo creo que cuando Milei esté en el Congreso y los diputados de Milei estén en el Congreso, si Juntos por el Cambio, supongamos que fuera gobierno a partir del 2023, arma y propone una buena organización de la economía e impulsa una buena política económica, él los va a estar apoyando, seguro. Está pensando en el Congreso que se viene según el punto de vista de que las elecciones del domingo tendrían una resolución igual a la de las PASO. Opinión de Leandro Santoro. Lo primero que hay que decir, es increíble que Domingo Cavallo vuelva a aparecer en los medios de comunicación, a aconsejarle a cualquiera cómo hay que resolver los problemas económicos de nuestro país, siendo que estamos como estamos, entre otras cosas, porque se aplicaron las políticas económicas durante su gestión en los 90 que provocaron la desarticulación del sistema productivo y el endeudamiento de la Argentina. Acabó con dos países, la Argentina y Ecuador, Cavallo. Sí. Es decir, también tuvo una destacada actuación internacional. En Ecuador todavía se preguntan cómo salir de la dolarización. Eso que apareció Cobos pidiendo que se haga en la Argentina, ir a la dolarización. Por eso es muy importante entender la importancia de fortalecer la posición del Frente de Todos en el Parlamento y en la política. No es lo mismo que nosotros tengamos mucho respaldo popular a que ese respaldo se deshilache. Porque estas ideas que para nosotros parecen increíbles que vuelvan a circular en la Argentina están a la vuelta de la esquina de volverse a transformar en hegemónica y en dominante. La única forma de parar este discurso, la verdad, para mí es delirante. O sea, suponer que los problemas del trabajo se resuelven recortando derechos laborales o suponer que los problemas de la pobreza en la Argentina se resuelven recortando gastos en seguridad social es increíble.
Ahora, para ponerle un freno a esto, es muy importante que haya un bloque de diputados y de senadores fuerte, con mucho respaldo popular, con claridad ideológica, que puedan ponerle un límite al avance de este discurso que está siendo hegemónico en el mundo. Ojo. Tenemos elecciones y los números dan vueltas y vueltas en la cabeza de todos. Leandro Santoro, Marciota, los candidatos, Heller, ¿estuvieron en el piso o en el techo en las PASO? No lo sé, yo espero que sea en el piso, digamos, ¿no? Pero yo hago política más allá de los números, Víctor Hugo. Cuando me propusieron ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires no me imaginé que iba a ser fácil. Asumí este desafío sabiendo que la tenía difícil porque hace más de 14 años que el PRO no pierde una elección. Y además manejo un aparato importante, tanto aparato de gestión como un aparato comunicacional. Tomamos esta decisión, la de encabezar esta lista, porque creíamos que le podíamos servir al proyecto nacional, no solamente para hacer una buena elección, sino para instalar ideas y valores. Yo creo que los valores que nosotros defendemos no se pueden cuantificar. Los valores, nuestras propuestas, nuestra mirada sobre lo que hay que hacer con la Argentina y con la ciudad de Buenos Aires, Víctor Hugo, que es un problema enorme, no estamos hablando de la ciudad, es una elección nacional, pero también es importante hablar de la ciudad, requieren que haya voces potentes, claras, que defiendan los principios y los valores del espacio que nosotros representamos, independientemente de las especulaciones cuantitativas. Si tuvieras que pasear a alguien por la Argentina, particularmente la ciudad de Buenos Aires, donde sos candidato, y llevarlo a escenarios de la imaginación, ¿qué le mostrarías del escenario que propone la derecha? ¿Y qué le mostrarías del escenario que proponen ustedes? Mirá, varias cosas. Es hermosa la pregunta, porque lo soñé muchas veces eso también como posibilidad. Trataría de llevarlo al norte y al sur, para que vea la desigualdad. Trataría de mostrarle cómo es una plaza en Soldati y cómo es una plaza en Recoleta. Trataría de mostrarle los contrastes que existen en la política de vivienda, si es que existe una política de vivienda en la ciudad, y el plan Procrear. Mostrarle cómo funciona el Estado Nacional construyendo viviendas sociales y cómo Horacio Rodríguez Larreta favorece el emprendimiento inmobiliario ultramillonario de los amigos del poder. Trataría de mostrarle también cómo funciona el subte en la ciudad de Buenos Aires. Cuánto tenemos que esperar los usuarios del subte para tomar un subte, y más los que tenemos que vivir en el sur. No es lo mismo tomarse la línea E que tomarse la línea D. Los que vivimos en el sur sabemos de lo que estamos hablando. Trataría de mostrarle lo que es ir a pedir turno a un hospital público, que a veces tenés que estar hasta 6 meses para que te lo den, y tenés que ir a las 6 de la mañana porque te dan muy poquitos turnos. Trataría de mostrarle la infraestructura escolar, pero también trataría de mostrársela a muchas porteños y a muchos porteños, porque este ejercicio de tratar de mostrarle cómo funciona Buenos Aires a un extranjero es un ejercicio que deberíamos tener todas y todos, porque efectivamente hay una ciudad que te muestran en los spots y en los espacios que el gobierno genera para ponerle reflectores y mostrarle a la sociedad, te muestran las cosas que funcionan bien, porque la verdad que la ciudad de Buenos Aires tiene cosas que funcionan bien. Vos ves al Teatro Colón, usted, Víctor Hugo, va muy seguido ahí, sabe perfectamente lo que es un orgullo de la Argentina. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la política cultural y la desinversión que hay en los centros culturales del sur de la ciudad, fundamentalmente, uno se desalienta. Cuando uno va, por ejemplo, y ve cómo funciona, digamos, los servicios públicos, la seguridad en el norte de la ciudad, se pone muy contento. Dice, mirá, las estadísticas en el norte de la ciudad, qué bien que le dan a la Argentina y a la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, ¿no? Pero cuando uno ve, por ejemplo, cómo son las estadísticas en la Comuna 1 y en la Comuna 4, se da cuenta que tenemos el doble de índice de homicidio doloso que en el promedio general de la ciudad. Para que ustedes se den una idea, en la Comuna 1 y en la Comuna 4 al año 2020 hay una tasa de homicidio de 12 cada 100.000. La de Rosario debe estar en 16, la de La Matanza está por debajo. Cuando uno ve los promedios generales de la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad le dan bien, porque efectivamente hay una redistribución también de la fuerza de seguridad muy inequitativa. Las tasas de homicidio, por ejemplo, en los barrios del norte y en los barrios del centro de la ciudad no son tan altas, pero el tema de la Comuna 1 y la Comuna 4, Barracas, La Boca, Parque Patricios, Retiro, Puerto Madero, bueno, hay que ponerle la atención que se merece, porque después pasan cosas como las que pasaron en Lugano hace 3 o 4 meses atrás y nos preguntamos quién gobierna en Lugano. Bueno, gobierna Horacio Rodríguez Larreta. Fue un jugador fantástico con esta respuesta. Ya estoy pensando, yo hago radio también, en mi programa de mañana, ponerla íntegramente, porque me parece que ha sido muy claro. Y lo pusimos como buen jugador entre Riquelme y Maradona, Leandro. Así que... y ha jugado... Ahora viene Diego. Y ha jugado a la altura. Ahora viene Diego. Muchas gracias. Déjeme decirle algo a usted, un minuto nada más. Ya se lo puede decir en Sobredosis de TV, pero le quiero decir a usted también
personalmente que para nosotros es muy importante, para mi generación es muy importante, para los compañeros de militancia nuestro, usted es muy importante, porque el Frente de Todos, si bien es cierto que se nutre fundamentalmente de peronistas, la mayoría de nuestras compañeras y de nuestros compañeros se sienten identificados con la cultura peronista, hemos logrado también construir una familia que es más amplia. Y hay sectores que tenemos otras experiencias de origen, como la del radicalismo, como la del socialismo, como la de los movimientos sociales independientes, que pudieron converger en el Frente para la Victoria y hoy en el Frente de Todos, entre otras cosas porque existen referentes culturales como usted, Víctor Hugo, que construyeron un puente y nosotros estamos orgullosos que el Frente tenga esa pluralidad interna de identidades. Nos hace más ricos, más fuertes, nos hace mejores seres humanos y la verdad usted tuvo mucho que ver con eso, con abrir la convocatoria a que sectores de distintos niveles de la sociedad, de distintas pertenencias, distintos estratos sociales puedan sentir que tienen una herramienta para llevar adelante su proyecto de vida y su proyecto político. Así que usted no se da cuenta, Víctor Hugo, lo importante que es para todos nosotros. Hoy estuve con los artistas reunidos que nos vienen a dar su apoyo, le mandan un saludo enorme. Usted es un referente que excede por lejos el fútbol y el periodismo. Lo mataste. Pero es real. La gente que está en casa sabe que estoy diciendo la verdad. Muchas gracias.